Un lindo, ya hermoso y primer día de la semana. Solo la palabra de Dios es el tema de hoy. Tú, para que, si nos estás viendo y por primera vez, pues es un tema generalizado ya en lo que es la fe contra todo pronóstico. Por eso hoy estamos viendo como subtítulo solo la palabra de Dios, porque es así como vamos a ver cómo estos grandes hombres reformadores, aún del mensaje de la palabra de Dios, lo hicieron a través de ella. No, hoy que nos dejamos llevar por las doctrinas, por lo que piensan nuestros líderes, no, aquí es solo la palabra de Dios. Y a través de este subtítulo, de esta lección número 5 de la escuela sabática, nuevamente está mi amigo y compañero, el pastor Raúl Reyes, para apoyarme en este hermoso estudio. Pastor, bienvenido y gracias una vez más. Gracias, pastor, gracias por la invitación. Yo creo que lindo todo este trimestre que hemos empezado. Amén. Linda la palabra de Dios. Yo creo que es un privilegio y un gozo poder compartir el estudio de la escuela sabática con nuestros hermanos que nos ven por diferentes medios, por nuestro canal principalmente, porque hay hermanos que son fieles al canal 44.8. Y gracias, pastor, por la invitación. No, pues gracias a ti, Raúl, y pues si te parece bien, vayamos a la oración para dar inicio, a apertura a este estudio. Vayamos ahora. Señor y amante Padre, agradecidos estamos por la vida y la salud que nos permites. Gracias, Padre, por este primer día de la semana. Gracias, Señor, porque hoy estaremos viendo solo tu palabra. Solo, Señor, lo escrito está y cómo es de que tus hijos en aquellos tiempos se dirigían, Señor. ¿Cómo es de que hoy nosotros debemos de dirigirnos? ¿Qué es lo que debemos de creer? ¿Creer al hombre, a la palabra del hombre, o creer a tu palabra? Seas tu Padre exaltado en este momento y que cada uno de aquellos que estudian tu palabra, en verdad, Señor, hablen de lo tuyo y no lo de ellos. Pidiéndote, Padre, tu bendición y rogándote, Padre, por todos aquellos que te buscan a temprana hora. Rogamos, Padre, estas cosas y te las pedimos en el precioso y bendito nombre de tu Hijo Cristo Jesús. Amén. Amén. Gracias, Señor. Bueno, pastor, solo la palabra de Dios. Amén. Y solo ese debe ser nuestro principal enfoque, solo la palabra. La palabra de Dios debe ser nuestra fuente de todo nuestro estudio, pastor, de todo nuestro estudio. Mire lo que dice Salmos capítulo 119, 103. Salmo 119, versículo 103 dice: cuán dulces son a mi paladar tus palabras, más que la miel a mi boca. Qué linda la palabra de Dios. Interesante, cuán dulces son a mi paladar tus palabras, es más que la miel a mi boca. En la lección que estamos viendo hoy, pastor, nos está hablando acerca de los reformadores. Dice que la Biblia era el fundamento de la fe de los reformadores y la esencia de sus enseñanzas. Los reformadores no andaban por otro lado. Siempre buscaban esa verdad a través de la palabra de Dios. Dice que comprendieron que estaban tratando con la inspirada palabra de Dios, que vive y permanece para siempre. Yo creo que es lo que debemos hacer todo cristiano. Toda persona que haya nacido de nuevo, yo creo que la Biblia y solamente la Biblia tiene que ser nuestro enfoque principal. Para que podamos crecer en la palabra de Dios, tenemos que estudiar la palabra de Dios, tenemos que dedicar tiempo para
Buscar a Dios a través de su palabra. No por algo no se equivocó el Señor Jesucristo cuando Satanás le dijo: si de veras eres el Hijo de Dios, di que estas piedras se conviertan en pan. ¿Y qué le contestó el Señor? Usó la palabra al Señor. Dijo: no solamente de pan vivirá el hombre, sino de toda palabra que sale a la boca del Señor. La palabra, en la palabra yo creo que no tenemos pierde ni hay equivocación. La palabra es nuestro fundamento y en la palabra tenemos que buscar todo ese consejo que necesitamos. Porque la palabra tiene todo ese consejo que nosotros como seres humanos necesitamos. Luego sigue diciendo la palabra de aquí, la lección. Dice, atesoraban cada palabra a medida que leían sus páginas y creían en sus promesas. Su fe se fortalece y su valor se renovaba. La Biblia dice que la fe crece con el oír la palabra de Dios. Así sucede con todas las promesas de la palabra de Dios. En ellas nos habla a cada uno en particular y de un modo tan directo como si pudiéramos oír su voz. Por medio de estas promesas, Cristo nos comunica su gracia y su poder. Son hojas de ese árbol que son para la sanidad de las naciones. Apocalipsis 22:2. Recibidas y asimiladas serán la fortaleza del carácter, la inspiración y el sostén de la vida. Nada tiene tan virtud curativa. Ninguna otra cosa puede impartirnos el valor y la fe que dan energía vital a todo el ser. Es lo que dice la sierva del Señor en el Ministerio de Curación, página 85. Cuando el Señor les dijo: escudriñen las Escrituras, porque esas son las que dan testimonio de mí. Y ahí está la verdad. Y ese debe ser nuestro enfoque, queridos hermanos. Hoy escudriñar la palabra de Dios. Buscar tiempo para buscar a Dios a través de su palabra. Una iglesia que escudriña la palabra de Dios, que dedica tiempo para buscar a Dios a través de su palabra. Y una iglesia que ora. Y una iglesia que ayuna. Es una iglesia en victoria. Pero una iglesia que no escudriña la palabra de Dios, que no investiga en la palabra de Dios y que no dedica tiempo a pasar con Dios a través de su palabra y que no ora, es una iglesia muerta. Una iglesia que poco a poco se va marchitando, poco a poco. Y es una iglesia de un blanco fácil para Satanás. Si ojalá, pastor, pudiéramos comprender nosotros, pudiéramos entender cuán preciosas son las Escrituras, cuán autoridad tienen las Escrituras en nuestras vidas y qué tan importante que nosotros como cristianos dediquemos tiempo para leer la palabra de Dios. Que todo consejo busquemos en la palabra y no en el ser humano. Pero ¿qué hacemos nosotros a veces los seres humanos? Cuando estamos pasando por alguna prueba o algún desánimo, algún problema, ¿qué hacemos? Le llamamos al amigo. Y hacemos todo lo contrario cuando íbamos a ir de rodillas a la palabra de Dios, buscar a Dios, o llamar al teléfono que nos conecte realmente con Dios. Y Él siempre nos va a atender. Escudriñar la palabra de Dios, buscar el consejo aquí en la palabra de Dios. Aquí tenemos el consejo más maravilloso, aquí lo vamos a encontrar. No tenemos por qué buscar en otro lado. ¿O no es así, pastor? Claro, yo creo que es interesante, pastor, como lo dice Mark Finley en esta lección de hoy. Las Escrituras irradian gozo a nuestro dolor, esperanza a nuestro desaliento, luz a nuestra oscuridad, dan dirección a nuestra confusión, certeza a nuestra perplejidad, fortaleza a nuestra debilidad y sabiduría a nuestra ignorancia. Cuando meditamos en la palabra de Dios y confiamos por fe en sus promesas, el poder vivificador de Dios vigoriza todo nuestro ser, física, mental, emocional
y espiritualmente. Es precisamente eso lo que decía el pastor. Cuando hay desaliento, cuando hay tristeza, cuando hay amenazas, cuando hay temores en la palabra de Dios, cuando vamos a ella, en esos momentos encontramos consuelo. Hay promesas que nos da el Señor. Hay esperanza que a través de la palabra del Señor optamos por tomarlas y decidir o tomar la decisión realmente de que lo que venga, venga en el bien del cual el cristiano puede estar haciendo o meditando. Así mismo. Por eso allá abajito, para aquellos que tienen la lección, dice: ¿de qué manera te han consolado las Escrituras en tiempos de pruebas? ¿Has tenido dificultades en este tiempo durante el conocimiento de la palabra de Dios? ¿Has vivido momentos de tormento? ¿Has vivido momentos de miedo, temor, angustia? ¿En qué te has confortado con la palabra de Dios? ¿Cómo te has encontrado con ella y has recibido ese consuelo a través de la palabra en el apoyo del Espíritu Santo? Es así como el cristiano tiene que buscar ese consuelo. No es a través de las amistades o amigos o pastores, no. Eso es tú personalmente con tu Dios, tú personalmente con la palabra del Señor. No trates de buscar al individuo o al hombre o al amigo para recibir un consuelo, que ese consuelo puede ser pasajero, pero el que te da la palabra de Dios es exacto y es una promesa que el Señor nos hace a través de su palabra. Si no, mira cómo lo dice también este libro de los que nos hablan las notas de Elena de White, el libro El Camino a Cristo, en la página 88. Ella es clara en lo que habla de las Escrituras y dice ella: si la Biblia entera nos habla de Cristo, desde el primer relato de la creación, de la cual se dice: sin Él nada de lo que ha hecho fue hecho, según Juan 1:3. Y luego nos dice Apocalipsis 22:12, hasta la última promesa: he aquí yo vengo pronto. Y también nosotros vemos, como dice ella, si leemos acerca de sus obras y escuchamos su voz, si deseáis conocer al Salvador, estudiad las Santas Escrituras. O sea, no va a encontrar el ser humano en otro libro el consuelo que este libro obsoleto, como muchos dicen, pero que viene en sí redactado para el bienestar de la humanidad y de la sociedad, con un mensaje, sí, un mensaje que nos está trayendo a prepararnos para el día de la redención. Por eso ella dice: llenad vuestro corazón con las palabras de Dios, son el agua viva que apaga vuestra sed y son en sí el pan que nos lleva realmente a saber que es ese pan vivo que descendió en sí del cielo. Entonces es Cristo mismo, mis hermanos, que a través de su palabra nos habla para reconfortarnos en esos momentos críticos, difíciles que estés viviendo. Quizás a veces te encuentras arrinconado ahí en tu casa, afligido, pero es porque quiere decir eso que tu fe no está clara para con Dios. Todavía tu fe está en sí no muy confortable con lo que realmente has leído y has conocido del Señor. Asimismo también en ese libro Mi Vida Hoy, que se escribió el 21 de enero y está en la página 29, ella dice en este libro Mi Vida Hoy, nos habla y nos dice: el marino que dispone de mapa y brújula, pero no los usa
es responsable de poner en peligro la vida de los que van a bordo de su nave. ¿Te imaginas? ¿Cuánta responsabilidad hoy en día los pastores o aquellos líderes religiosos tienen de llevar a cabo al conocimiento de la palabra de Dios a sus feligreses? Así también es como ella dice, que el marino que dispone de mapa y brújula, pero no los usa, es responsable de poner en peligro la vida de los que van al bordo de su nave. En pocas palabras, muchos hoy en día tendrán esta palabra, tendrán la Biblia, pero no cumplen con el pedido de la palabra de Dios. Hacen su voluntad y interpretan la Biblia de una manera apropiada hacia ellos, pero no a llevar ese mensaje que el Señor en realidad está dando a través de su palabra. Por eso ella también dice, la embarcación puede naufragar con su negligencia. Disponemos de un libro guía, la palabra de Dios, y no tendremos excusas si perdemos el camino que conduce al cielo, siendo que hemos recibido clarísimas instrucciones. Esta es la realidad. Todos un día hemos pensado que hemos de estar en el cielo, pero la verdad, ¿estaremos en sí obedeciendo su palabra o estaremos mal interpretando la Biblia para vivir como nosotros queremos? Nosotros buscamos el bienestar propio y muchas veces no buscamos el bienestar de otros, como es el obedecer. Es más fácil desobedecer que obedecer lo que el Señor nos está hablando o nos está diciendo a través de su palabra. Asimismo, también nos dice en el libro El conflicto de los siglos, en la página 254 y 255, nos dice, el gran principio que sostenían estos reformadores, el mismo que sustentaron los valdenses, Wycliffe, Juan Hus, Lutero, Zwinglio y los que se unieron a ellos, era la infalible autoridad de las Santas Escrituras como regla de fe y práctica. ¿Vemos? O sea, ellos no andaban porque me dijeron, que porque esto es así, que esto es... No. Ellos investigaban por sí solos y buscaban la verdad. La verdad que la palabra del Señor decía, porque pues ellos tenían esa mentalidad que las obras eran el medio de la salvación, y las obras algo tienen que ver, pero no era todo. Por eso es de que ella dice, la Biblia era su autoridad y por las enseñanzas de ella juzgaban todas las doctrinas y exigencias. Por eso, mi hermano, yo siempre he dicho, si tú estás en una iglesia en este momento, pregunta, ¿cuáles son las doctrinas que tiene tu iglesia? Pregunta, ¿cuáles son o cuántas doctrinas tienen? Y básate a la palabra de Dios, básate a un escrito está, cada una de esas doctrinas, cada una de aquellas doctrinas que el líder te menciona o te habla. Busca la verdad, no en el hombre, sino en la palabra de Dios. Busca esa doctrina que quizás en un momento te ha llevado a minorar o te trae ahí medio aturdido. ¿Qué tanta verdad es de lo que dice tu iglesia y de lo que dice al otro que escuchas? Para que tú te fundamentes no en los dichos de uno u otro, sino tu fundamento sea en sí la palabra de Dios. Amén. Y ahí es cuando el Espíritu Santo va a trabajar contigo para aclararte esa verdad que tú estás buscando. Por eso hoy, ya este primer día de la semana, te vamos a invitar para que busques esa verdad
en tu Biblia, no en los hombres. Ve y pídele al Señor en oración, cayendo de rodillas, que te muestre la verdad de una doctrina que te está turbando tu alma y tu corazón. Ve con anhelo y busca esas realidades para que así el Espíritu Santo te otorgue la verdad, porque todas las iglesias dicen tener la verdad, pero la verdad es la misma palabra de Dios. Amén. Que Dios te bendiga y el Señor te guarde.